El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Leantur nostra delicta. Estaba yo rezando el oficio de lecturas hace ya más de una semana y ha ocurrido lo que hemos leído en el Evangelio. La semilla que es la palabra de Dios al caer germinó. Es algo espiritual. Puede producir una germinación inmediata. Estaba leyendo en la primera lectura de ese oficio el capítulo 3 del Apocalipsis, las cartas de Jesús a las 7 iglesias. Y hubo un versículo que lo había escuchado, lo había leído tantas veces, y sin embargo esa vez me tocó de un modo especial, tanto que desde hace 10 días lo llevo repitiendo en mi interior, meditándolo. Y por eso hoy he decidido, aunque hayamos leído este Evangelio tan bonito, pero he decidido compartir mis pensamientos acerca de ese versículo. Es de la carta a Filadelfia, capítulo 3, versículo 12 empieza, y le dice Jesús al ángel de esa iglesia. Ya dijimos en otro sermón que ángelos significa ángel, pero significa también mensajero. Y este es uno de esos casos en que cuando dice Jesús, dile, a través de Juan, dile al mensajero de la iglesia en Filadelfia, pues estaba refiriendo, dile al obispo o al presbítero o al evangelista que había allí, o quizás si la comunidad estaba comenzando, al maestro, porque San Pablo habla de distintos ministerios, y uno de esos ministerios es ser maestro, es decir, la persona que en esa comunidad, al principio casi siempre de judíos, era un verdadero maestro de la palabra de Dios, de la ciencia de Dios, aunque en ese momento la ciencia de Dios prácticamente era la Escritura, el conocimiento de la Escritura. No había prácticamente otros libros de teología entre las gentes sencillas de una ciudad pequeña o mediana. Otra cosa era ya Jerusalén o otras ciudades como Alejandría, etcétera. Pero ser maestro era ser conocedor de las Escrituras. Entonces, cuando dice dile al mensajero de la iglesia de Filadelfia, pues es una de estas figuras. La palabra mensajero es un poco amplia, porque en las 7 iglesias muy probablemente
por no decir casi seguro, no había 7 obispos. A lo mejor en alguna había algún obispo, pero en el resto era una diversidad de ministerios haciendo cabeza, sea un presbítero, sea un maestro, sea un evangelizador, evangelista. Y aquí el versículo que procede de la boca de Jesús a esa comunidad, pero que cada uno puede aplicárselo, cada uno puede sentir que se lo dice a sí mismo Jesús. Dice: si tú vences, haré de ti una columna en el templo de mi Dios. Ese versículo es el que tocó mi alma profundamente, de manera que sacaba fruto repitiéndolo, meditándolo durante todos estos días. Versículo que además he repetido mucho también en la misa. ¿Qué es lo que he sacado de este versículo? Pues lo primero de todo, no es lo mismo ser sacerdote que ser columna. Ojalá que los sacerdotes fuéramos columnas, pero son dos cosas distintas. Ojalá. Pero la columna es algo fuerte, es algo que sostiene de forma particular, muy grande, el edificio de Dios. No es lo mismo cualquier piedra que una columna. La columna sostiene. Y en la Iglesia de Dios ocurre exactamente lo mismo. Hay personas calladas porque las columnas, a diferencia del sacerdote, están calladas, no predican, discretamente sostienen en silencio. En la Iglesia de Dios hay laicos que son verdaderas columnas del templo de Dios. Si quitaras a un sacerdote y pusieras a otro, muchas veces no pasaría nada. Pero una columna no es tan fácil de reemplazar. Y a veces son irreemplazables. Es cierto que todos, incluido el sacerdote, somos piedras en la edificación de la casa de Dios, pero solo algunos son columnas. La columna tiene un aspecto de fuerza. La columna nunca puede ser débil. Desgraciadamente, hay sacerdotes que son débiles. Lo hemos visto a veces en los escándalos. Pero la columna no. Ser sacerdote procede de una consagración, seas digno o seas indigno. Mientras que aquí Jesús dice: si tú vences, es decir, si tú luchas. Hay otra versión de la Biblia muy literal que dice: si tú conquistas, si tú vences. Hay que luchar para ser columna, hay que esforzarse. La fortaleza no viene dada como un regalo, la fortaleza se conquista. Cierto que es un regalo de Dios, pero no viene dada entera en modo heroico como un regalo de Dios. Todo es don de Dios, pero la virtud de la fortaleza heroica solo se consigue a través de la lucha, del esfuerzo, del tiempo. Si tú vences. Fijaos qué palabras tan bonitas, especialmente para los laicos. Tantas veces que en tantos sermones he hablado del sacerdocio, del templo. ¿Cuántas veces he hablado del templo? Y ahora, en la palabra de Dios, dice: sí, todo eso está muy bien, pero algunos serán columnas sin ser sacerdotes.
Después dice, te haré una columna en el templo de mi Dios. La palabra templo está bien traducida, pero en griego el término que usa es en la nao de Dios. La nao es el interior del templo, digámoslo así, la celda o celdas que hay en el interior. Con lo cual, el sentido es mucho más bello, y más todavía cuando la palabra nao viene de un verbo griego que significa habitar, morar. Es decir, la nao, en todo el Nuevo Testamento, cuando se usa esa palabra, se está refiriendo a la celda, podríamos llamar, pero en el sentido latino, que puede ser grande dentro del templo, no una habitación, el lugar donde habita la divinidad. Fijaos, cobra un nuevo sentido el versículo. Te haré columna en el lugar donde habito yo. El lugar donde habito yo. El sacerdote, con todo lo que lo he elogiado, lo he ponderado a través de la palabra de Dios, es una cosa grande. Pero él entra y sale. Sin embargo, la columna no. La columna, cuando es tan eximia, tan sagrada porque se ha esforzado en todas las virtudes, ya no sale, está dentro todo el tiempo. Esto me recuerda a los laicos que siempre están en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Y después añade otra frase. Dice Dios, Jesús concretamente, es el que habla en Apocalipsis 3. Te haré una columna en el templo de mi Dios y tú nunca saldrás de él. Ni aquí en la vida, digámoslo así, ni ya después cuando estés conmigo en el cielo. Y nunca saldrás de él. Ya aquí un laico puede hacer ese propósito de estar siempre en la presencia de Dios, siempre hablando a Dios, siempre adorando a Dios. Este versículo realmente me lo apliqué poco a mí, os soy sincero. Este versículo lo pensé de laicos que conozco y que tengo delante de mí en la misa y que conozco su fortaleza. Conozco cómo sostienen a la Iglesia con sus oraciones, sus sacrificios y hasta su trabajo profesional, trabajando mucho, que también eso es un culto a Dios. Y lo apliqué también a las religiosas. Yo les digo con toda sinceridad, cuando he meditado este versículo de la columna, con toda sinceridad, las considero a todas que son más columna que yo mismo, por la vida en la presencia de Dios que tienen, el mucho tiempo de oración, la vida ascética en la que están sumergidas dentro de la clausura. Se lo digo con toda sinceridad, mucho he encomiado el sacerdocio. Sin embargo, este versículo de la columna, aunque sea uno, es de una tremenda profundidad que nos llena de humildad a nosotros los sacerdotes, que os tiene a todos vosotros laicos, sea religiosos, sea en el mundo, que llenar de orgullo, de decir que qué maravilla ser columna. Qué maravilla ser columna, pero no todos son columna. En las 7 cartas eso solo lo dice respecto a la iglesia de Filadelfia. No lo dice de todos, porque otros están mucho más abajo, tienen que avanzar mucho más. No es que les diga que pueden ser columnas, a otros les dice que tienen que arreglar cosas mucho más elementales.
Evidentemente no se puede poner una columna con grietas, no se puede poner una columna en un edificio si no es de un material duro, si es blando. E incluso aunque sea duro, tiene que ser sin grietas. La columna, además, se aplica a aquellas personas que por su eminencia, por su estabilidad, pueden ser colocadas en esa parte de la construcción. La columna es, en la arquitectura de la época de San Juan, era algo visible, no oculto. La columna era algo eminentemente visible. Nunca se ponían columnas ocultas. La columna era una gloria de la edificación que fuera. Grande, a veces de una sola pieza, esas eran las más valiosas y las que más resistían, a veces de unos materiales resistentes, pero bellísimos. Una columna podía ser algo costosísimo, no tenía nada que ver con levantar una pared, solamente el transporte, y aunque fuera por partes, el tallado. Todo esto nos está hablando del valor de las personas que son columnas en la casa de Dios, silenciosas, humildes, pero eminentes. En esta época había columnas de la Iglesia, y ahora también. Y esas columnas embellecen la casa de Dios, además de que la sostienen. Y son estables, la estabilidad. De allí viene la autoridad. Las personas que son columnas, tanto en esta época como en cada siglo, han tenido autoridad, la autoridad de lo que son. El sacerdote ejerce una autoridad según su rango. Lo veíamos en el templo del Antiguo Testamento, también en el templo espiritual de la Nueva Alianza, el sacerdocio. En este otro aspecto no importa el rango, es lo que uno es. De ahí viene la autoridad, de lo que uno es, porque está puesto en un lugar visible. Y nunca saldrás de él. Claro, los que son más débiles, más fácilmente son llevados aquí, allá, son reemplazados, las columnas no. Todo puede caer en ruinas, pero la columna, aunque todo se derrumba a su alrededor, sigue firme. No se queja, se mantiene la última y hasta la última, donde hubo una comunidad, donde hubo una iglesia, es bella. Así que yo mismo, admirado de la grandeza de las columnas que ha habido y hay en la iglesia, yo mismo alabo a Dios por ello. Y vosotros también podéis intentarlo. No todos son columnas en la iglesia. Todos somos piedras. Unas más grandes, otras más pequeñas, unas más valiosas, otras menos. Unas con una resistencia, unas bellamente labradas, otras de forma más tosca, porque es que ni se pueden labrar. Hay piedras que se resisten a ser labradas por el material, pero columnas pocas. Que todos nosotros entendamos que si fuéramos verdaderamente fieles, seríamos columnas. Nunca nos ha asegurado en ninguna de las cartas, que son un gran resumen de todo lo que dice Jesús a todas las iglesias de todo el mundo en toda la historia, nunca promete el sumo sacerdocio ni rangos, no, pero el ser columna sí. Si tú vences, y añade, y no saldrás de él, estar en el lugar donde mora Dios,
esa es la mayor misión que puede dar el Señor a nosotras, pobres almas. Que todos nosotros nos alegremos de los que han sido y son columnas, muchas veces desconocidas, porque solemos movernos en la edificación de Dios siempre en un trocito pequeño y no vemos toda la maravilla de la construcción, pero que sepamos que las hay, siempre las ha habido, y que si no columnas, al menos esforcémonos para ser una piedra mejor labrada, más resistente y que cumpla su función de sostener, aunque el peso a veces pues sea oneroso y siempre nos estemos quejando, pero que sepamos que otros no es que soporten el doble, ni 10 veces más. Hay hermanos nuestros que soportan más de 100 veces nuestro peso, más de 100 veces nuestro sufrimiento. Y puede ser columna el que está enfermo en una cama. Pero si no se santificó cuando estaba sano, difícilmente llegará a crecer como una gran columna de la Iglesia el que fue tibio antes de la enfermedad. La forja del herrero hace acero cuando el material que ya se mete en el horno es adecuado, si no, no. Que todos nosotros de verdad este versículo nos toque, nos lleve a la humildad y que entiendan sobre todo las religiosas que el convento debería ser un vivero de columnas.